Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV urge a garantizar la soberanía del pueblo y el bien de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá mañana tras la incursión militar en Venezuela. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de Venezuela piden que las decisiones que se tomen en el país sean por el bien del pueblo. En Asís, la Basílica de Santa María de los Ángeles acogerá la ceremonia de apertura del 8º centenario del Tránsito de San Francisco. En Córdoba, Montilla acogerá un semestre jubilar con motivo de los 500 años de la ordenación sacerdotal de San Juan de Ávila. La Archidiócesis de Barcelona se prepara para celebrar el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Colombia desplegará 30.000 soldados en la frontera con Venezuela para mantener la seguridad. El presidente de Ucrania denuncia ataques con 2.000 drones, bombas y misiles en esta última semana. En España, Tráfico recomienda adelantar la vuelta de las vacaciones para evitar las complicaciones del mal tiempo. Medio centenar de proyectos de ley aguardan a ser tramitados a la espera de los apoyos necesarios en el Gobierno. Y en deportes, el Fútbol Club Barcelona venció 2-0 al Español en el derbi barcelonés. El Papa León XIV se ha dirigido esta mañana a un gran número de peregrinos que esperaban en la plaza de San Pedro del Vaticano bajo una intensa lluvia. Allí ha hecho un llamamiento especial por Venezuela en medio de la crisis tras la captura ayer de Nicolás Maduro. El pontífice ha expresado su cercanía al pueblo venezolano y ha pedido a Dios que inspire soluciones pacíficas y justas para superar el sufrimiento actual. El pontífice ha rogado por la paz en el país, exhortando a las partes involucradas a buscar el diálogo y evitar más violencia, en línea con mensajes previos del Vaticano sobre la situación, recordando el dolor de las familias afectadas por los bombardeos y la incertidumbre política. Ha confiado la situación a la intercesión de la Virgen María. Por su parte, los obispos de Venezuela han emitido un comunicado de acompañamiento al pueblo de Dios tras la captura de Maduro, evitando pronunciarse directamente sobre este evento. Los prelados enfatizan la confianza en Dios y en los valores del pueblo venezolano, mientras los hechos aún están en desarrollo. En su mensaje, la Conferencia Episcopal de Venezuela rechaza cualquier tipo de violencia y pide serenidad, sabiduría y fortaleza para todos los venezolanos, solidarizándose con familiares de fallecidos y heridos en los bombardeos. Asimismo, exhortan a que las decisiones futuras se tomen siempre por el bienestar del pueblo y promuevan la unidad nacional mediante la oración continua. El presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate, subraya la oración constante de los obispos por el país en este momento de tensión social, sin apoyar ni condenar explícitamente la intervención. Otros prelados, como Monseñor José Antonio da Conceição, instaron a la unidad, el discernimiento en el Espíritu Santo y a orar sin cesar ante la incertidumbre y el dolor. En su mensaje de Navidad de 2025, los obispos ya habían lamentado el empobrecimiento generalizado, la privación de libertades políticas y la presencia de poderío militar foráneo en el Caribe, criticando tanto la represión interna como tensiones bélicas externas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará mañana una reunión de emergencia a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, para abordar la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro, trasladado a Nueva York junto a su esposa Cilia Rod Flores para un juicio por conspiración narcoterrorista. Venezuela, Irán y Colombia han pedido la sesión bajo el título Amenazas a la paz y seguridad internacionales, con Gustavo Petro destacando el rol inicial de su país como nuevo miembro.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la operación como un precedente peligroso que viola el derecho internacional. Países como Rusia, Bielorrusia y Somalia respaldan la convocatoria, elevando tensiones ante posibles escaladas regionales. La acción militar estadounidense sigue a meses de tensión, incluyendo bloqueo naval y ataques previos contra supuestas narcolanchas, con detonaciones reportadas en Caracas y La Guaira. El Consejo evaluará posibles resoluciones o declaraciones diplomáticas. Un día después de que Nicolás Maduro fuera capturado por las fuerzas especiales estadounidenses, la situación en Venezuela sigue siendo de una tensa calma, mientras el presidente Donald Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela temporalmente hasta que haya una transición democrática. Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia interina del país por orden del Tribunal Supremo de Justicia ante la ausencia forzosa de Maduro. Por su parte, figuras chavistas como Diosdado Cabello han llamado a la calma y a resistir al invasor, mientras Cuba y Brasil han condenado el ataque como violación a la soberanía. Nicolás Maduro enfrenta una acusación formal en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por dirigir un gobierno corrupto e ilegítimo que facilitó el narcotráfico, la conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas. El documento de la Fiscalía detalla su presunta participación desde su etapa en la Asamblea Nacional, pasando por la Cancillería con pasaportes diplomáticos a narcos, hasta la presidencia heredada de Hugo Chávez. Maduro gobernaba desde 2013 en medio de crisis económica, hiperinflación y disputadas elecciones. Estados Unidos lo vinculaba al cártel de los soles por narcotráfico. La operación ejecutada ayer sigue meses de tensión, bombardeos a narcolanchas desde septiembre de 2025 y bloqueo petrolero por el control de recursos venezolanos. Por su parte, Donald Trump prometió reflotar la industria petrolera con inversiones estadounidenses para estabilizar la transición. Noticias de la Iglesia en el mundo. Volvemos al Vaticano, donde antes de rezar el Ángelus esta mañana, el Papa León XIV ha vinculado el cierre del Jubileo de la Esperanza, el próximo martes, con la Puerta Santa en San Pedro, al misterio navideño, cuyo fundamento es la encarnación divina. Aludiendo al prólogo de Juan que leemos en el Evangelio de la Misa de hoy, el pontífice nos recuerda que la esperanza cristiana no surge de cálculos humanos, sino de la decisión de Dios de compartir nuestra fragilidad en Jesús, el Dios con nosotros, reavivando la confianza en su presencia constante. Esta encarnación, dice el Papa, exige pensar en Dios desde la carne de Jesús, no desde las ideas abstractas. La espiritualidad y la fe deben ser encarnadas, capaces de rezar y anunciar al Dios cercano que se revela en los hermanos y en las circunstancias diarias, lejos de un Dios distante en un cielo perfecto. Así, su santidad ha señalado que esta idea implica reconocer la dignidad inviolable de cada persona como reflejo divino, promoviendo la fraternidad, la justicia, paz, solidaridad con los frágiles y la defensa de los débiles. No hay culto auténtico a Dios sin cuidar la carne humana. El Papa León XIV ha concluido invocando a la Virgen María para servir mejor a Dios y al prójimo en la alegría navideña. Seguimos hablando del Papa, que asistió ayer al tradicional concierto de Navidad ofrecido por la Capilla Musical Pontificia Sixtina, en la Capilla Sixtina, donde elevó una oración por los niños que sufren una Navidad sin dignidad y pidió a Dios que escuche su gemido silencioso para conceder justicia y paz al mundo. Durante su intervención, el pontífice agradeció la actuación del coro oficial del Vaticano, compuesto por 24 cantores adultos y unos 30 puericantores, bajo la dirección de Monseñor Marcos Paván y Michel Marinelli, resaltando el poder de la música sacra para unir mente y corazón. Así recordó que no hay Navidad sin villancicos, evocando el canto de los ángeles y los pastores de Belén, según el Evangelio de Lucas.
Lucas. El Papa invitó a los presentes a imitar el silencio contemplativo de la Virgen María para discernir la voluntad de Dios en la partitura de la vida y lideró la recitación del Padre Nuestro en latín antes de dedicar el evento a los pequeños en situaciones de pobreza y conflicto. En Italia, la ciudad de Asís está preparándose para acoger las celebraciones del 8º centenario del Tránsito de San Francisco. El 10 de enero, la Basílica de Santa María de los Ángeles, en la Porciúncula, albergará la ceremonia de apertura. Será a las 10 de la mañana y contará con la presencia de autoridades y representantes de las familias franciscanas. Como explican los organizadores, el rito cobrará vida en la Basílica de Santa María de los Ángeles, que custodia detrás de la Porciúncula la Capilla del Tránsito, memoria de los últimos momentos terrenales de San Francisco. El poverelo, ya ciego y marcado por los estigmas, quiso ser depositado aquí el 3 de octubre de 1226, con un gesto supremo de fe en la paternidad de Dios y de aceptación de la hermana muerte corporal. Cambiamos de tema. 53 organizaciones humanitarias internacionales, incluyendo Cáritas Internacional, Cáritas Jerusalén, además de Oxfam y Médicos Sin Fronteras, denuncian las medidas de Israel que revocan los permisos operativos de 37 ONGs en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este a partir del 31 de diciembre pasado, con un plazo de 60 días para cesar su actividad. Alegan incumplimiento de normas de registro, como la falta de datos personales completos de sus equipos. Estas entidades cubren el 60% de los hospitales de campaña, 3/4 partes de la distribución de bienes no alimentarios y toda la atención a niños con desnutrición aguda grave. Su salida provocaría cierres sanitarios, interrupción de alimentos y colapso de alojamientos vitales en un contexto de necesidades extremas pese al alto al fuego. Noticias de la Iglesia en España. Las diócesis de Córdoba ha anunciado que la Penitenciaría Apostólica ha concedido un semestre jubilar a Montilla con motivo de los 500 años de la ordenación sacerdotal de San Juan de Ávila, cuyas reliquias se veneran en la basílica dedicada a este santo. Este tiempo de gracia comenzará el martes 6 de enero y se extenderá hasta el 31 de mayo. Con esta ocasión, los peregrinos que acudan al lugar en el que se custodian los restos del Maestro de Santos podrán recibir la indulgencia plenaria. Así se manifiesta en un decreto del obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, en el que hace mención al protocolo de la Penitenciaría Apostólica y recoge las condiciones para lucrarse en este tiempo de gracia. De esta manera, la localidad volverá a ser un centro de peregrinación significativo, tal y como fue en 2019 o tras el trienio jubilar que rememoró entre 2012 y 2015 a San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Asimismo, para honrar al apóstol de Andalucía, está previsto que este semestre jubilar traiga consigo un recorrido de las reliquias por los seminarios españoles y la celebración del Día de San Juan de Ávila, que se conmemorará este año el 7 de mayo, con la presencia de una personalidad eclesiástica y 9 obispos en Montilla durante la novena. La Archidiócesis de Barcelona ha informado de que este año la Basílica de la Sagrada Familia llegará a un momento histórico, la culminación de la Torre de Jesús, la última de las torres centrales del templo. Como indican desde este arzobispado, este hito coincide también con la conmemoración del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, lo que convierte 2026 en una ocasión especialmente significativa para Barcelona y sus habitantes. Para hacerlos partícipes de las celebraciones, la Junta Constructora ha anunciado que hasta el 31 de diciembre del año que viene, las personas que acrediten ser residentes en la ciudad de Barcelona podrán obtener un descuento del 50% para cualquier tipo de entrada vigente, según la disponibilidad de cada momento en la modalidad general de los productos individuales. Toda la información al respecto está disponible en la web de la Archidiócesis de Barcelona.
Y el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, se ha dirigido a los fieles en este segundo domingo después de Navidad, explicando la relevancia que tiene en nuestros días el prólogo del Evangelio de San Juan, un texto litúrgico recurrente en el tiempo navideño por su versículo central: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este anuncio, dice el prelado, resume el misterio de la Encarnación, uno de los 5 momentos claves de la historia salvífica, a saber, la creación, la encarnación, la Pascua, el envío del Espíritu Santo y la parusía, que recordamos diariamente en el Ángelus. En su reflexión, Monseñor Munilla profundiza en la encarnación como expresión de la humildad divina que desciende para contrarrestar el orgullo humano del pecado original, donde la tentación fue pretender ser dioses sin Dios. Dios se abaja para elevarnos, explica el obispo, ofreciéndonos participar de su condición divina y hacernos santos en un acto redentor que glorifica al hombre creado a imagen de Cristo desde la eternidad, como proclama la carta a los Efesios. Sin embargo, el prólogo advierte del drama del rechazo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, un misterio del libre albedrío que permite negar la salvación. Pero como explica Monseñor Munilla, la esperanza surge en el versículo siguiente: a quienes lo acogen les da poder para ser hijos de Dios mediante la fe, no por origen humano, sino por gracia divina, integrándonos como hijos en el Hijo. Información internacional. Colombia ha anunciado el despliegue de 30.000 soldados a lo largo de sus más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad tras la operación militar de Estados Unidos que ha resultado en la detención de Maduro y su esposa. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, ha informado sobre esta medida desde Cúcuta, donde se ha instalado un puesto de mando unificado para coordinar respuestas. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, describe la situación fronteriza como de alta tensión debido a grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional y el Tren de Aragua, ambos considerados terroristas por Estados Unidos. El esfuerzo incluye capacidades terrestres, aéreas, fluviales y marítimas. Colombia enfatiza que la militarización responde al crimen organizado transnacional como el narcotráfico y no a amenazas de naciones vecinas, priorizando zonas críticas para una respuesta integral. La frontera, mayoritariamente despoblada desde el Caribe hasta la Amazonía, busca contrarrestar posibles ataques en medio del caos venezolano. Cambiamos de tercio. La policía suiza ha identificado a otras 16 víctimas del incendio ocurrido en Nochevieja en Crans-Montana, en Suiza, elevando a 24 el número de fallecidos identificados de los 40 totales en esta tragedia. Las autoridades han devuelto los cuerpos de estas nuevas víctimas a sus familias. Hoy la iglesia de Crans-Montana acoge una misa por las víctimas del devastador incendio ocurrido en Nochevieja. La ceremonia se celebra en medio de un luto que incluye el día 9 de enero como Jornada Nacional de Duelo en Suiza, mientras continúan las labores de identificación y la investigación por negligencia contra los propietarios del local. Las autoridades centran las pesquisas en el techo inflamable y una bengala sobre una botella de champán que pudo causar la combustión súbita. De los heridos, 80 permanecen graves en hospitales de Suiza, Alemania, Italia y Francia. El suceso, uno de los peores en la historia del país, conmociona a la exclusiva estación alpina frecuentada por turistas internacionales. Papa León XIV ha manifestado esta mañana sus condolencias por los jóvenes fallecidos en este incendio y ha asegurado su oración por las víctimas. También el obispo de Sion, Monseñor Jean-Marie Lovey, ha emitido un comunicado en nombre de su diócesis en la que expresa la conmoción causada por el terrible suceso
y enviaba condolencias por las víctimas y por sus familias y seres queridos. La actualidad nos lleva a Ucrania, cuyo presidente Volodymyr Zelensky ha denunciado que Rusia ha lanzado en la última semana más de 1.070 bombas guiadas, casi 1.000 drones de ataque y 6 misiles contra Ucrania, destacando la necesidad de apoyo continuo de los socios internacionales para fortalecer la defensa y forzar a Moscú a negociar. En un ataque nocturno reciente, la Fuerza Aérea Ucraniana derribó 39 de 52 drones rusos, aunque se registraron 13 impactos en 9 puntos del país. En la región rusa de Belgorod, un dron ucraniano FPV atacó un coche familiar, causando la muerte del conductor y heridas a una mujer y un niño de 4 años. Zelensky subraya que la estabilidad en la ayuda internacional es clave para contrarrestar las amenazas diarias y avanzar hacia la diplomacia. Y más noticias. El presidente surcoreano Lee Jae-myung ha comenzado hoy una visita de Estado de 4 días a China, invitado por Xi Jinping para restaurar vínculos bilaterales y promover el diálogo en la península coreana en su primer viaje a Pekín en 6 años. El periplo, que se extiende hasta el 7 de enero, arranca marcado por el lanzamiento de al menos 2 misiles no identificados por Corea del Norte hacia el Mar del Este. Mañana Lee mantendrá una cumbre con Xi, su segundo encuentro en 2 meses tras la reunión en la cumbre APEC de octubre, con la firma prevista de varios memorandos en economía digital y cadenas de suministro. Posteriormente visitará Shanghái para encuentros económicos y empresariales, mientras Seúl busca apoyo chino para reanudar el diálogo con Pyongyang y rebajar tensiones regionales, incluyendo Taiwán. Corea del Norte condenó los lanzamientos como provocaciones que violan resoluciones de la ONU. Información nacional. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de un aumento de la inestabilidad en el sur y en el sureste peninsulares, con lluvias localmente fuertes, nevadas en cotas bajas y un descenso de las temperaturas generalizado, todo debido a la borrasca Francis y el aire frío ártico. Lluvias y chubascos fuertes en el estrecho, Golfo de Cádiz, Alborán y entorno de Lanao, posiblemente con tormentas. Hay nevadas débiles a moderadas en cotas bajas, con mayores acumulaciones en la cordillera cantábrica, el sistema central oriental, ibérica, Pirineo-Oscense y posiblemente llanas de Meseta Norte. En este contexto, la Dirección General de Tráfico advierte sobre la borrasca Francis y la llegada del aire ártico que traen lluvias, como les estábamos contando. Recomiendan planificar los viajes, consultar la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y el estado vial antes de salir, especialmente hoy, domingo, y mañana, víspera de Reyes. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para que nos actualice el estado de las carreteras. Seguimos pidiendo precaución ante los avisos de nivel naranja por fuertes lluvias, sobre todo en zonas de Málaga y Cádiz y también en la Comunidad Valenciana, ya en Alicante y Valencia. Al igual también precaución por nivel amarillo por fuertes nevadas en zonas de Aragón, Castilla y León, La Rioja, en la Sierra de Madrid y en la provincia de Guadalajara. Les recomendamos que consulten la información del tiempo y también del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. En estos momentos hay un total de 10 vías afectadas por nieve, todas ellas secundarias, y además otras 5 vías totalmente intransitables a causa de la lluvia, 3 en la provincia de Cádiz y 2 en Málaga, por lo que les pedimos evitar circular por las zonas afectadas y que se informen del estado de las carreteras y también del estado meteorológico antes de emprender la marcha. La DGT recomienda adelantar la vuelta a casa este fin de semana a la mañana del domingo para evitar picos de nevadas previstas en el norte, el centro, el este peninsular, además de llevar cadenas, neumáticos de invierno o todo tiempo. Además, se prevén posibles restricciones a camiones, autobuses, límites de velocidad y desvíos automatizados en 32 puntos. Casi 14 millones de vehículos se desplazarán por España hasta el final de las fiestas de Navidad. Al coincidir en jueves los 2 días festivos, la segunda y tercera fase del dispositivo especial de tráfico se suceden sin descanso desde
hasta la medianoche del martes 6 de enero. Para la operación de Reyes se esperan 5,5 millones de desplazamientos, siendo la peor hora en torno a las 9 de la noche del martes 6. Más noticias. Andalucía ha activado la fase de emergencia operativa 1 en su plan ante el riesgo de inundaciones debido a las intensas lluvias de la borrasca. El consejero Antonio Sanz ha decretado esta medida para proteger personas y bienes con recursos autonómicos y apoyo puntual del Sistema Nacional de Protección Civil. Las áreas afectadas se centran en las comarcas de Sol y Guadalhorce, en Málaga, y el Estrecho, en Cádiz, con acumulaciones previstas de hasta 80 a 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y lluvias intensas de 25 litros a la hora. El Guadalhorce está cerca del desbordamiento tras crecidas recientes. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que no se crucen zonas inundadas ni se acerquen a ríos o cauces. También es aconsejable evitar desplazamientos innecesarios y seguir los consejos del 112. Los avisos de AEMET se prolongan hasta las 6 de esta tarde en la mayoría de zonas. Y el gobierno español enfrenta un bloqueo parlamentario severo al inicio del año, con cerca de medio centenar de proyectos de ley estancados en el Congreso por la ruptura con Juntos por Cataluña y el distanciamiento de Podemos respecto al PSOE y Sumar. Proyectos antiguos, como la Ley de Familias o la universalidad del Sistema Nacional de Salud, llevan prórrogas desde 2024, junto a derivados de decretos ley y proposiciones, como la reforma de la llamada Ley Mordaza. Entre las normas varadas destacan la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para determinar la edad de migrantes, la Ley de Industria, restricciones al alcohol para menores y la mejora de la atención a la dependencia. Posibles avances incluyen la modificación del Código Penal sobre multirreincidencia, hurto y estafa, demandada por Juntos por Cataluña, y leyes de cine o economía social ya negociadas. Información deportiva. Las ligas europeas protagonizan la agenda deportiva con victorias destacadas en la Liga y en la Premier League, además de movimientos en el mercado de fichajes invernal. El Fútbol Club Barcelona venció 2-0 al Español en el derbi barcelonés. El Celta se impuso también al Valencia por 4-1 y el Villarreal al Elche por 3-1. Por su parte, el partido entre el Osasuna y el Athletic Club terminó con un empate a 1. En el caso de la Premier League, el enfrentamiento entre el Arsenal y el Bournemouth terminó con un 3-2 a favor de los primeros. Si hablamos de los encuentros previstos para hoy, el Real Madrid recibe al Betis en el Bernabéu con Xabi Alonso abierto a fichajes como Mbappé, y Antony reaparece para el Betis. Por otro lado, les contamos que Fabio Silva está en un momento clave de su carrera, concentrado en Marbella para decidir su futuro profesional, posiblemente negociando una transferencia o una renovación contractual en el fútbol español. Y Marcao, el defensa brasileño del Sevilla Fútbol Club, ha recibido una sanción oficial de 6 partidos de suspensión, probablemente por una expulsión grave o incidente disciplinario en un encuentro reciente de la Liga. Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas por lluvias intensas en zonas de Andalucía y la Comunidad Valenciana, con acumulados superiores a 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Cádiz, Málaga y el litoral norte de Alicante se prevén las peores precipitaciones, mientras Ceuta y otras regiones andaluzas están en amarillo. Además, hay avisos amarillos por nieve en Castilla, León, La Rioja, Aragón y otros, y por fenómenos costeros en Galicia y Cataluña. Mañana se espera un frente atlántico en el norte y noroeste con lluvias moderadas en Galicia y Cantabria, vientos del oeste
de hasta 40 km/h en zonas expuestas como el Cantábrico y temperaturas entre 8 y 12 grados centígrados en general, más fresca en altura. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Marta Solano, de Juan y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.